Tal como están todos, los saludo con mucho aprecio y respeto. Mi nombre es Vidal Salazar, actualmente me desempeño como docente en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA. Para el de la voz es motivo de una gran satisfacción y agradecimiento el participar en este Congreso Academia Journals Hidalgo 2023 y agradezco de manera muy particular, sincera y con mucho aprecio a los colaboradores y amigos que coadyuvaron al desarrollo de este trabajo que el día de hoy estaremos presentando, al doctor Gumercindo David Fariña López y a la doctora Silvia Ochoa Ayala. Muchísimas gracias por su colaboración y estoy seguro que sin sus aportaciones no hubiésemos podido consolidar el trabajo que hoy, el día de hoy vamos a compartir con todos ustedes. Estaremos hablando sobre, haciendo una serie de análisis sobre la revisión de los diferentes sistemas educativos y para ello nos vamos a dar a la tarea de hacer, digamos, una serie de reflexiones con respecto a estas temáticas y que nos van a permitir identificar algunos aspectos de valor importantes que queremos compartir con todos ustedes. Así pues, comencemos la transmisión de conocimientos desde tiempos remotos. Desde la prehistoria, la humanidad ha sido como un gran club de intercambio de ideas y experiencias. Si alguien probaba algo nuevo y no le pasaba nada malo, el resto de la tribu decía, bueno, parece que podemos comerlo sin preocuparnos. Así funcionaban las cosas en aquel entonces. Imaginen a nuestros antepasados observando cómo se encendía el fuego por primera vez o descubriendo que ciertas plantas eran comestibles mientras otras eran venenosas. No tenían manuales ni Google para verificar en ese momento, por supuesto. Así que tenían que confiar en sus propios experimentos. La idea era simple: si algo no te mataba o te hacía enfermar gravemente, era digno de ser compartido con la tribu. Esa mentalidad de prueba-error fue la base de la transmisión de conocimientos y experiencias durante muchos siglos. Hoy día, podemos decirlo así, seguimos construyendo sobre ese legado ancestral. La ciencia y la tecnología han llevado esta búsqueda de conocimiento a niveles inimaginables, como todos sabemos, pero en el fondo considero que todavía estamos tratando de descubrir qué es seguro, útil y valioso en este mundo en un constante cambio. ¿Cuál fue la influencia de Sócrates y Platón en la educación? Imaginen esta escena. Estamos en la antigua Atenas, en un mercado bullicioso, y vemos como un hombre mayor, en este caso Sócrates, rodeado de jóvenes que lo escuchan atentamente, se preguntan, ¿qué está haciendo? Pues bueno, está haciendo lo que mejor sabía hacer, que era preguntar, preguntas. Si Sócrates era un maestro, básicamente que se fundamentaba en hacer preguntas, pero no eran preguntas comunes, eran preguntas profundas que te hacían pensar en lo que realmente sabías y creías. Sócrates creía que la verdad estaba en nosotros, que solo necesitábamos hacer un poco de excavación mental para encontrarla. Así que a través de sus diálogos y conversaciones nos enseñó que la verdadera sabiduría es reconocer nuestra propia ignorancia. No es sorprendente cómo algo tan antiguo sigue siendo relevante hoy en día. En un mundo lleno de respuestas rápidas y opiniones instantáneas, a veces olvidamos el valor de la reflexión y sobre todo de la autoevaluación. Luego llega su discípulo Platón y decide llevar estas ideas un paso más allá. Funda su propia escuela, conocida seguramente, ustedes han escuchado el famoso Jardín de los Academos, donde promueve educación moral y política. Platón tenía esta idea intrigante de que nuestras mentes eran como prisioneras en una cueva oscura, solo viendo sombras en la pared, pero a través de la educación y la reflexión podíamos liberarnos y ver la luz y ver la verdad, así lo comentaba él. De ahí viene la famosa alegoría de la caverna de Platón, que nos recuerda que nuestras mentes pueden estar mal orientadas, pero que la educación es la llave para corregirlas. Como si estuviéramos diciendo, oye, no te conformes con las sombras en la pared, busca la verdad y la sabiduría. ¿Qué hay con respecto a la preparación técnica en la época precolonial? Antes de la llegada de los colonizadores, como todos sabemos, en las civilizaciones precoloniales de América, como los aztecas, los latines, eran figuras clave, eran sabios que desempeñaban un papel fundamental en la educación y la ciencia de la época. No solo eran eruditos en conocimientos técnicos avanzados, sino que también dirigían importantes obras hidráulicas y monumentos religiosos. ¿Qué nos enseña esto? Nos recuerda que en culturas que a menudo se subestiman en términos de su nivel de conocimiento, seguramente existían individuos con una educación técnica y científica muy avanzada para sus tiempos.
Esto destaca la importancia de valorar y respetar la diversidad cultural, pero sobre todo reconocer que la sabiduría puede provenir de lugares inesperados. También subraya cómo la educación técnica y científica ha sido parte integral de la historia de la humanidad durante siglos, independientemente de la ubicación geográfica, por supuesto. Con respecto a la transformación de la educación durante la conquista, podemos señalar que cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo una cultura y religión completamente diferentes a los pueblos indígenas que habitaban estas tierras. Esta llegada marcó un cambio drástico en las costumbres, leyes y educación de estas poblaciones. Fue un periodo de imposición cultural y opresión, donde la fuerza bruta prevaleció sobre las tradiciones milenarias. Esta historia nos recuerda la importancia de respetar y valorar la diversidad cultural. También nos muestra cómo el poder y la dominación pueden influir en la educación y la forma en que las sociedades ven el mundo. A medida que reflexionamos sobre este periodo de la historia, debemos esforzarnos por aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para construir un mundo más inclusivo y respetuoso con las diferentes culturas, creencias, pero sobre todo fundamentada en la base de una tolerancia que hoy por hoy se puede extender hasta de manera global. El rol de la política pública en la educación. Brinquemos al presente, vemos este gran salto para hacer un análisis y reflexión sobre cómo se han transformado los modelos educativos a lo largo de la historia y hoy posicionarnos en el presente. Para ello, consideramos que la educación es fundamental para el crecimiento y desarrollo de una sociedad. Para lograr una educación de calidad, creemos que las políticas públicas deben desempeñar un papel crucial. Deben estar diseñadas para garantizar que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender y crecer. En este proceso, los maestros, por supuesto, son pieza clave, deben ser más que simples transmisores de información, deben ser orientadores, facilitadores del conocimiento y estar actualizados en las últimas tendencias educativas. Además, deben fomentar la innovación en el aula, inspirando a los estudiantes a explorar y descubrir el mundo que los rodea. Esta reflexión nos recuerda que la educación es una responsabilidad compartida entre gobiernos, maestros, estudiantes y la sociedad en su conjunto. Cuando todos trabajamos juntos para promover la educación de calidad, estamos invirtiendo en un futuro mejor para todos. Nunca olvidar eso. ¿Cuál es la importancia de los docentes en los sistemas educativos? Si bien hemos hablado de la evolución de estos sistemas educativos a lo largo del tiempo en la humanidad, hoy por hoy la calidad de los maestros desempeña un papel fundamental en el éxito de los sistemas educativos. La prueba PISA nos ha recordado la importancia de enseñar habilidades del siglo XXI a los estudiantes. Esto nos muestra que los docentes no solo deben transmitir conocimientos, sino también ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades con el pensamiento crítico, la resolución de problemas y, por supuesto, la colaboración. Estas habilidades son esenciales para enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. La reflexión acá es que debemos valorar y apoyar a nuestros maestros, brindándoles la formación y el apoyo necesarios para preparar a las generaciones futuras. Cuando los maestros están bien preparados y motivados, nuestros estudiantes tienen más posibilidades de tener éxito en un mundo cada vez más complejo y competitivo. El caso de Finlandia. Se sabe por todos que Finlandia es el campeón del mundo en educación y resulta curioso porque el sistema educativo de Finlandia ha llamado la atención por su éxito. Se basa en la autonomía de las escuelas, la igualdad de oportunidades y docentes altamente capacitados. Además, por supuesto, pone un fuerte énfasis en el bienestar y en el aprendizaje de los estudiantes. Ojo, una reflexión importante aquí es que el compromiso de los docentes desempeña un papel crucial en la calidad educativa. Cuando los maestros están comprometidos y bien preparados, pueden marcar la diferencia en la vida de los estudiantes. Esto nos recuerda que la educación es una responsabilidad compartida y que debemos valorar y apoyar a nuestros docentes en la búsqueda de la excelencia educativa. Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre los orígenes de los sistemas educativos en América Latina. Y para ello sabemos que esos sistemas tienen una historia compleja y a menudo dolorosa. Surgieron en un contexto de dictaduras y represión política donde los derechos humanos fueron violados y la cultura fue perseguida. Esto ocurrió en países como Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y por supuesto que México no fue la excepción. Esta realidad nos muestra que la educación no está separada de la política y la sociedad en general. Normalmente los sistemas educativos reflejan los valores y las prioridades de un país en un momento dado.
Es importante recordar esta historia y trabajar juntos para construir sistemas educativos que promuevan la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, no solo en nuestro país, sino yo diría en la región. ¿Qué hay con respecto a la calidad educativa autoritaria? Y esto está enmarcado durante la década de los 90 en América Latina. Estuvo marcada por el auge del neoliberalismo, con líderes como Menem, Pérez, Gaviria y Salinas de Gortari en el caso de México. Esto llevó a la liberalización de los mercados, la privatización y la reducción del papel del Estado en la economía, y estas políticas también se reflejaron en las reformas educativas de cada país. Esta etapa nos muestra cómo las decisiones económicas y políticas tienen un impacto directo en la educación. Las reformas educativas variaron según el país, pero todas estuvieron influenciadas por el cambio en la estructura económica y el enfoque en la eficiencia. Es importante reflexionar sobre cómo estas políticas afectaron a la educación y considerar cómo podemos construir sistemas educativos que promuevan un desarrollo más equitativo en la región. Muy bien, esto va de la mano, por supuesto, con la transformación educativa en algunos de los países de América Latina, y Argentina no fue la excepción. En el caso de Argentina, la transformación educativa en los años 90 buscó una organización escolar moderna, se fomentó el aprendizaje personalizado, interactivo y constructivo, la participación activa de los estudiantes, el respeto a la diversidad y la colaboración entre padres, alumnos y la comunidad. El objetivo era crear una escuela abierta al cambio y a la innovación. La experiencia nos muestra que la educación puede evolucionar y adaptarse a las necesidades de la sociedad. La colaboración y la inclusión son fundamentales para construir un sistema educativo que prepare a los estudiantes para un mundo en constante cambio. Es una lección importante para considerar en la mejora de la educación de otros lugares de nuestro país, pero sobre todo visto desde un mecanismo, digamos, regional en ese sentido. Muy bien, hablemos sobre nuestro propio sistema educativo, es decir, del sistema educativo mexicano. Sabemos que nuestro sistema educativo a menudo se somete a cambios y reestructuraciones cada 6 años, coincidiendo con cambios en la presidencia normalmente. Esto crea incertidumbre y falta de estabilidad en la educación, lo que sugiere que no se le da prioridad en la agenda gubernamental, o por lo menos es la percepción que se genera alrededor del sistema educativo. Esta situación plantea la pregunta de si estamos brindando una educación de calidad y sostenible para las generaciones futuras. La educación es fundamental para el desarrollo de un país, de eso estamos conscientes, y su constante cambio puede afectar negativamente a los estudiantes y a la sociedad en general. Es esencial que se considere la importancia de la educación a largo plazo y se busquen soluciones que promuevan la continuidad y la mejora constante. ¿Qué hay con respecto al rezago educativo y responsabilidades de los actores participantes? Bueno, pues acá podemos comentar que el sistema educativo tiene desafíos pendientes y su mejora realmente recae en los esfuerzos de quienes están directamente involucrados en la educación. A veces parece que las autoridades gubernamentales no le dan la importancia que merece. Es crucial que los educadores, estudiantes, padres de familia y la sociedad en general nos unamos para abordar el rezago educativo y trabajemos juntos para construir un sistema de educación más sólido. La educación es la base para el futuro de cualquier sociedad y eso nos queda muy claro. Y todos tenemos un papel importante que desempeñar en su mejora continua. Podemos empezar a hablar de las conclusiones sobre la evolución de la educación, y aquí observamos cómo ha evolucionado la educación a lo largo de la historia. Queda claro que cada época y contexto han dejado su huella en los sistemas educativos. Normalmente la educación se adapta a las necesidades y características de su tiempo, y esto es fundamental para comprender cómo llegamos a donde estamos hoy en día. Esta reflexión nos recuerda que la educación es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla y que su evolución es necesaria para preparar a las generaciones futuras para los desafíos que enfrentarán. Es un recordatorio constante de que la educación no es estática, sino dinámica. Esta está en constante cambio y debemos estar dispuestos a adaptarnos y mejorar continuamente para brindar una educación de calidad. Finalmente, yo les comentaría, agradeciendo de antemano la atención a la presente ponencia, que la diversidad de los sistemas educativos nos lleva a la reflexión, a una reflexión muy clara. No existe un enfoque único y universalmente efectivo en la educación. Los sistemas educativos se moldean en función de la cultura, las creencias y las necesidades de cada sociedad.
Intentar copiar un modelo exitoso de educación de otro país puede no ser la solución, ya que lo que funciona en un lugar podría, por supuesto, no funcionar en otro. Eso nos queda muy claro. También es importante reconocer la diversidad y la singularidad de los sistemas educativos en todo el mundo. En lugar de buscar respuestas fuera de nuestras fronteras, consideramos que debemos mirar hacia adentro, comprender nuestras propias necesidades y aspiraciones y trabajar en la mejora de nuestra educación desde una perspectiva local y contextualizada. La educación es un reflejo de la sociedad en la que se desarrolla y su éxito depende en gran medida de cómo se adapte a esta sociedad. Agradezco muchísimo la atención a la presente ponencia. Nos reiteramos a sus órdenes y por supuesto quedamos a la orden para tener cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias a todos.